Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Le damos siempre gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos esta mañana a pesar de las circunstancias, las inclemencias del tiempo, la lluvia que ha estado, que hemos estado teniendo durante toda la noche y además que continúa. Pues gracias a Dios que pudieron llegar sin ningún problema. Compartimos con la hermana Marta y su familia la ausencia de su mamá, mi hermana, y hemos estado orando por ustedes para que Dios les bendiga en estos momentos y les dé fortaleza, el consuelo que Dios sabe dar. Como Pablo lo presentaba, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Que es ese mismo Dios que consolaba al apóstol Pablo, es el mismo Dios que le consuele a usted y a su familia, hermano. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes también, hermanos, en esta mañana, y que pueda nuestro Dios ser alabado en lo que vamos a hacer esta mañana, pero siempre en nuestra vida diaria, en lo que hacemos para gloria de su nombre. Esta vez, por las circunstancias, hermanos, habremos de estar extrañando hermanos, pero deseamos que donde quiera que ellos se encuentren, estén bien en sus casas, que no tengan ningún problema y que sus familias se encuentren también en buenas condiciones de salud. Y nosotros que Dios nos ha permitido llegar acá, hermanos, vamos a empezar nuestro servicio de adoración. Vamos a orar por la familia de nuestra hermana Marta López. Pero el apellido de soltera de ustedes, hermana? García. Su mami Talita García, la hermana Talita García, que Dios le dio 94 años de vida y son un privilegio para ustedes haber tenido a su mamá todo este tiempo. Y hermanos, vamos a buscar el consuelo en el Dios que siempre consuela abundantemente. Así es de que vamos a orar y vamos a permitirle a nuestro hermano Ricardo García que nos dirija en los cantos para esta mañana, y después estaremos sirviendo la mesa del Señor y compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Así es de que, ¿qué les parece si vamos a Dios en oración? Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos porque nos permite la vida hasta este momento, porque nos ha permitido la salud suficiente para llegar hasta este lugar y los medios, Padre, que usted hace posibles para que podamos desplazarnos y hacer nuestras actividades, pero entre todas tener el privilegio de poder estar esta mañana reunidos. Gracias, Señor, por todo lo que hace por nosotros todos los días. Le agradecemos siempre la obra de su Hijo en la cruz del Calvario, el ejemplo que nos dejó mientras estuvo sobre esta tierra, sus enseñanzas y, Padre, lo que sigue haciendo por nosotros. Muchas gracias. Gracias por su palabra que siempre le dará dirección a nuestras vidas y que nos encaminará hacia usted. Gracias por el Espíritu Santo, nuestro compañero permanente en todo momento. Y Padre, gracias por consolarnos en sus promesas, en la fortaleza que usted nos da, en poder dejar en sus manos nuestras ansiedades, nuestros afanes, y usted encargarse de nosotros. En este momento queremos encomendar en sus manos a nuestra hermana Marta y a la familia García, ante la ausencia de su mamá, nuestra hermana Talita, que Padre Santo usted le permitió buena cantidad de años y sus hijos la disfrutaron, compartieron con ella, y cuando necesitó de ellos estuvieron al pendiente cuidándola, y ahora, Padre, usted le ha concedido todo este tiempo y queremos encomendar en sus manos a nuestros hermanos para que reciban de usted y encuentren en usted el consuelo, la fortaleza y la gratitud de saber que usted fue generoso aún en ello, en los años de vida que le permitió a su mami y que ella lo disfrutara. Ayúdanos a nosotros a contar nuestros días, Padre, y que traigamos sabiduría a nuestras vidas para que
aprovechemos cada momento que usted nos da. Se lo pedimos y agradecemos todas sus ricas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar el número 144 para honra y gloria de nuestro Dios. 144, cerca, más cerca. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca.
De veras que sublime gracia, ¿no? Sublime gracia de amor. Que Dios hizo posible el perdón de nuestros pecados, aunque para que esto fuera así, tuvo que sacrificar a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y no escatimó, dice en la Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si eso está dispuesto a hacer, dijo Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, todo lo que nosotros necesitamos para llegar a su presencia, para vencer las pruebas, superar las experiencias en esta vida y salir airosos en las tentaciones y mantenernos fieles para cuando Jesucristo venga? Y el momento, hermanos, es el momento en que habremos de recordar precisamente la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la Escritura, quiero leer ahí Isaías capítulo 53. Isaías en el capítulo 53, anunciándonos 700 años antes de que esto sucediera, en cuanto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, todos nosotros, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por justicia fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando vemos, hermanos, cómo se anunciaba desde los tiempos del profeta Isaías acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra condición pecaminosa, la intervención de Dios de enviar a su propio Hijo, aunque no se halló pecado en él, murió como un criminal para que nosotros podamos ser justificados en ese sacrificio. Demos gracias a Dios por ello. Valoremos lo que Dios hace por nosotros día con día. Y hermanos, que ese sacrificio sea nuestra motivación más fuerte para también nosotros entregar nuestra vida en obediencia fiel a Dios. Vamos a orar entonces así, hermanos, por el pan. Nuestro Padre Celestial, le pedimos en este momento que bendiga este pan mediante el cual nosotros recordamos y hacemos memoria del cuerpo de su Hijo Jesucristo, que fue clavado en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados. Padre, le pedimos que nos bendiga a nosotros para que podamos estar conscientes de lo que estamos haciendo y además que nos motive, Padre, recordar este sacrificio, nos motive a vivir vidas santas delante de usted. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos por el jugo. De igual manera, Padre, le pedimos que bendiga este jugo de uva, que nos recuerda la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario y que hace posible la purificación de nuestras almas, que limpia nuestra conciencia de todo pecado y que nos hace accesible el camino a usted y poder llegar así a su presencia
y darle gracias por todo lo que hace por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un mandamiento más, hermanos, que para observar cada primer día de la semana, según lo que leemos en 1 Corintios 16, 1 y 2. Y queremos invitar a nuestro hermano Carlos. Enfrente de ti está la canasta, hermanito. Después de hacer la oración, ¿qué te parece si nos ayudas a recogerlo? Vamos a orar por ofrenda y nuestro hermano Carlos Hernández estará pasando por sus lugares para recogerlo. Vamos a orar. Padre Santo, de igual manera le pedimos que bendiga esta ofrenda que será recogida como una expresión de gratitud a usted por los favores recibidos, pero también con un deseo, Padre, de contribuir para el engrandecimiento de su obra en esta tierra. Te lo pedimos, Padre, y pedimos que bendiga a nuestros hermanos que con dificultades, que están teniendo dificultades en su economía, que ellos puedan tener para ellos y para sus familias el sustento del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está, hermanito. Muy bien, hermanos, ahora vamos a pedirles que abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 13, versículo 11 al versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 11 al versículo 14, hermanos. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora vamos a transitar por este pasaje, hermanos, y vamos a sacar las ideas para la clase de esta mañana. Y para ponerle un título al tema, hoy lo estamos presentando así: la urgencia de una vida santa. La urgencia, en virtud de que el texto dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces ya es hora, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, de manera que esto demanda una diligencia, hermano, una prontitud para hacer las cosas que a Dios se refiere, y en este caso, una vida santa. Si consideramos esta parte de la urgencia, tenemos que recordar más que en nuestra vida, en las áreas de nuestra vida en donde nosotros nos desenvolvemos, siempre hay cosas que tenemos urgencias, hay cosas que nos surgen. Y ya hemos leído en Romanos capítulo 12, versículo 11,
que en lo que se requiere diligencia, no debemos ser perezosos. Entonces, hemos aprendido que debemos tener una actitud correcta ante las cosas que demandan urgencia, ante las cosas que son urgentes. Y hay muchas cosas. Hay necesidades en la casa, hay compromisos con los hijos, hay responsabilidades en el trabajo, pero en lo que se refiere a Dios, también hay cosas que son urgentes y las debemos ver así, las debemos tratar de esa manera y tener la actitud correcta, hermanos. A veces tenemos la idea de que el tiempo es dinero, ¿no? El tiempo es dinero. Y dando la idea de que cuando perdemos tiempo, perdemos dinero. Si perdemos el tiempo, entonces estamos perdiendo dinero. Sin embargo, el tiempo, hermanos, es más valioso que el dinero y es más que el dinero. ¿Sabe usted? El tiempo no es dinero, el tiempo es vida, hermanos. El tiempo es vida. Si perdemos el tiempo, perdemos la vida. Perdemos la vida que Dios está esperando ver en nosotros, hermanos. Y perdemos las oportunidades que Dios nos está ofreciendo. De manera que si lo miráramos en el tiempo en cuanto al valor que tiene en relación al dinero, hermanos, el dinero que se pierde se puede recuperar, pero el tiempo no. El tiempo no se puede recuperar, hermanos. No podemos regresar el ayer. Quisiéramos, pero no lo podemos regresar. Lo que sí podemos hacer es aprovechar el tiempo. No lo podemos extender, no lo podemos reducir. Las horas tienen los minutos siempre y los minutos tienen los segundos siempre. Y hermanos, no podemos extenderla ni reducirla, pero sí podemos aprovecharla, y eso es lo que queremos enseñar en esta mañana. La urgencia de aprovechar bien el tiempo. Ya el apóstol Pablo diría eso a los Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, pero el punto es darle la utilidad y aprovechar el tiempo en la medida que podemos, hermano. Siempre estamos sujetos a un horario. Tenemos la vida ordenada y qué bueno que seamos disciplinados, que tengamos un horario y establezcamos los tiempos y podamos regir nuestra vida en base a un tiempo determinado. Tales horas estoy ocupado haciendo esto, de estas horas estoy haciendo esto otro y esto. Y entonces vivimos en cierta manera sujetos al tiempo. Y estamos pensando qué hora es, porque ahora necesito hacer esto. ¿Qué hora es? Porque ahora necesito que levantarme para ir a trabajar o hacer estas cosas. Bueno, ¿qué hora es en términos de lo que el apóstol Pablo está escribiendo en esta parte de la escritura? ¿Qué hora es? Bueno, ¿qué hora es? Bueno, aquí faltan, van a ser las 10. No, pero ¿qué hora es? Ahorita para todos, hermanos, en términos de obrar, es hora de levantarnos del sueño, dice el apóstol. Ya es hora. Es hora de levantarnos del sueño. ¿Y por qué? Porque las cosas se requieren urgentes, hermanos. Hay una urgencia de prepararnos porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Está más cerca. Dice el versículo 11 y 12, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué ya es urgente? ¿Qué tanto apuro hay en esto? Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, ahora mirando el tiempo, tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo los postreros días. Por diferentes textos en el Nuevo Testamento leemos que Pablo en su momento, Pedro en su momento, el escritor a los hebreos en su momento dijeron que estamos en los postreros días. Y en ese sentido es, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el establecimiento de la iglesia, estamos en los postreros días. De manera que Jesucristo puede venir, y con Cristo nuestra salvación puede venir en cualquier momento.
Puede venir en cualquier momento. No podemos decir que hoy necesariamente va a venir Cristo, pero sí podemos decir que hoy estamos más cerca que el día de ayer, hermano. Pablo dijo así, que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Pensemos en el momento que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Cristo. Y le dice, hermanos, su salvación en este momento, cuando Pablo está escribiendo, le está diciendo a los hermanos a quien les remite esta carta, su salvación, hermanos, está más cerca hasta ahorita que cuando ustedes creyeron. Vamos a ver, cuando ustedes obedecieron a la palabra. Se les habló de la venida del Señor Jesucristo, entre otras cosas. Y ustedes se prepararon obedeciendo el Evangelio para cuando Cristo viniera. Bueno, de esa ocasión, cuando ustedes recibieron el Evangelio, a este momento, tu salvación está más cerca. Y si Pablo dijo que la salvación estaba más cerca para los hermanos hace 2000 años, bueno, no vamos a ser así precisos, pero aproximadamente 2000 años, ¿qué tan cerca no está para nosotros ahora? Por lo menos 2000 años más cercas que lo que estaba cuando Pablo escribió este texto. Está cerca, hermanos, de manera que cuando la iglesia del primer siglo, la iglesia que nacía allí en la ciudad de Jerusalén, y cuando Pedro inclusive le habló de los postreros días, en ese primer mensaje, la iglesia estaba sabida que no tenían bien definido la hora, el día y la hora en que el Señor Jesucristo vendría. No tenían claro, porque no se les dice, porque la Biblia no lo dice, pero sí sabían que podía venir en cualquier momento y ellos estaban alertas y siempre con un sentido de urgencia ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2000 años, hermanos. Ya se les escribía que deberían estar preparándose, ya se estaban preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pienso en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 y 12. Bueno, el versículo 10 habla, pero el día del Señor vendrá, va a venir, y esto va a pasar, y por cuanto todo esto habrá de suceder, dice el apóstol Pedro, ¿cómo no debieran más bien vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor? Pronto. Ya les insistían a los hermanos, prepárense, hermanos. Prepárense. Bueno, y cuando, hermanos, no lo miremos como un temor, porque el texto habla de salvación, hermano. Habla de salvación. Entonces, imaginen, pensemos en el momento que el Señor viene y con Él trae nuestra salvación, cuando vamos a encontrarnos con Dios en gloria y disfrutar lo que tanto estuvimos esperando y por lo que tanto nos esforzamos y nos sustrajimos del mundo y de sus tentaciones y nos mantuvimos al margen y sirviendo a Dios fielmente y batallamos y luchamos con experiencias en esta vida y tuvimos crisis y las enfrentamos y las vencimos y seguimos adelante porque la salvación que tanto esperábamos la queríamos nunca exponer. Y ya viene, ya está aquí. Bueno, nos apuramos para eso. Nos sentimos urgidos de que nada nos robe esa bendición, de que cuando Cristo venga y su salvación, la salvación que tiene para nosotros, pues la podamos lograr. No por esfuerzos propios necesariamente, siempre será gracia de Dios, pero también Dios espera de nosotros vernos preparándonos día con día, día con día. Bueno, hermanos, eso hace urgente que podamos llevar vidas santas, porque Cristo viene y está más cerca, está cada día más cerca. Inclusive, tenemos que pensar en la urgencia de la preparación, considerando también la brevedad de la vida, hermanos, considerando también cuán ligera es la vida. Por más años que vivamos, por más tiempo que estemos sobre esa tierra, siempre será breve en comparación a la eternidad. Siempre será breve en comparación a lo que tenemos por recibir, hermanos.
Dice el apóstol Pablo, ya es hora de levantarnos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y en el verso 12 dice, noten cómo lo presenta, la manera en cómo Pablo la presenta, nosotros la podemos entender perfectamente. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. En el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Bueno, hermanos, cuando estamos hablando de que la noche está avanzada, estamos hablando que ya estamos de madrugada, ya está esclareciendo, ¿no? Estamos a punto de amanecer. Bueno, ya se acerca el día. Así lo presenta él. La noche está muy avanzada, hermano, ya. Y en términos de la vida, si lo miráramos en términos de la vida, hermanos, cada día que pasa, la noche avanza más y se acerca el día, hasta en cuanto a nuestra muerte. Cuando Santiago preguntó, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es? ¿Cuántos años viviremos? ¿Cuánto tiempo estaremos por acá? Y dice que es como la neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Y posponer las cosas, hermano, posponer las cosas, dejarlas, bueno, esto sí sé que es cierto, pero tengo esto que es más urgente, hermanos, posponerla, arriesgamos mucho. En un orden de prioridades, si nosotros tenemos, ok, sí va a venir Cristo, sí, la vida es ligera y está establecido para los hombres que mueran, y entonces está establecido también para mí eso. Es cierto que estamos a un paso de la muerte, es cierto que no podemos luchar contra la muerte porque es una batalla perdida, dice Salomón, es cierto todo eso, pero hay unas cosas que necesito arreglar antes de prepararme tanto para la venida del Señor Jesucristo y para el día de mi muerte. Hay tantas cosas que tengo todavía no arregladas. Hermanos, nos encuentra la muerte y nos damos cuenta que se acabó. Se quedaron cosas sin hacer. Muchas cosas van a quedar pendientes siempre. Pero que no se quede pendiente el día que morimos, que no se quede pendiente nuestra preparación. Sí, tal vez, a lo mejor ni testamento hicimos. Sí, que todo eso es correcto hacerlo, hermanos. Yo no estoy diciendo que no. Que tal vez no le pudimos hacer con nuestros hijos el trabajo que hubiéramos querido. Sí, tal vez hay un negocio que estábamos empezando y bueno, todo eso es importante. No se debe subestimar todas esas cosas. Una persona disciplinada, ordenada en su vida, pues todo eso lo pone en orden. Pero si es desordenado en esas cosas que pudieran ser triviales en relación a la salvación y el día de tu muerte, ¿cuánto más esto? Es importante también. Es importante, la vida es breve. Y si vamos a servir a Dios, tenemos que empezar a hacerlo ya. No estoy diciendo que no están sirviendo, es la manera de ir razonando el tema. Es algo que yo tengo que estar pensando. Bueno, si yo sé que tengo que hacer cosas para Dios y las he estado posponiendo, las he estado dejando para después, creo que es tiempo de darle su lugar a lo que a Dios se refiere. Y, por ejemplo, en este caso, Dios nos ha dado dones o talentos, ya lo vimos en el capítulo 12, versículo 4 al versículo 8, y que esos dones que Dios nos dio son para que los pongamos a trabajar en la iglesia, y Dios ya nos ha dado tiempo suficiente para que lo hagamos. Imagínense, tenemos un trabajo para hacer, los recursos para hacerlo y el tiempo para hacerlo. Tenemos que empezar.
Ya es hora. Alguien presentó que es como Pablo está escribiendo esto como alguien que está acostado con la cubierto hasta arriba y alguien viene y le quita la cobija. Ya es hora. Y no, déjame en paz. Y se vuelve a cubrir. No, ya es tiempo. Hay que levantarse para ir a la escuela, hay que levantarse para trabajar, hay que levantarse para ir a las reuniones de la iglesia, hay que levantarse para hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuántas oportunidades perdemos, hermanos? En el área que usted quiera, ¿cuántas oportunidades perdemos? Cuando decimos, sí, pero lo voy a hacer más tarde. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba viviendo en Houston, yo me acuerdo que trabajaba y más o menos me la llevaba bien con el mayordomo porque se supone que hacía bien el trabajo, que así. Pero me pidieron que hiciera algo y yo dije, me dieron 2 días. Dije, lo voy a hacer 3, me voy a tomar otro día al cabo que total, no creo que tenga mayor problema. Cuando regresé me dijeron, ¿cuántos días te dije que hiciera hacer? 2. ¿Y por qué viniste 3 días después? Bueno, es que pues ya no tienes trabajo. Y yo estaba seguro que no me van a correr. Hay tantas cosas. Aprendí algo que yo tenía unos 21 años, 22 años. Aprendí algo que no se me olvida. Bueno, hermanos, si vamos a servir a Dios, ya es hora. Porque necesitamos hacer su voluntad. Y, bueno, el apóstol dice, es necesario, en el versículo 12 y 13, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Note cómo está mirando a alguien que está acostado pensando así, ¿verdad? Cubierto hasta la cabeza y lo están levantando. Ya es hora de levántate, despójate de tu pijama y arréglate porque ya estás listo. Se te está pasando el tiempo. Despojémonos. En este caso, despojémonos de las obras de las tinieblas. Y cuando pensamos en las tinieblas en este contexto y como lo presenta el apóstol Juan en 1 Juan 3:19 o en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 al 7 o otros textos, hermanos, las tinieblas en contraste con la luz. Las tinieblas es toda práctica y actitudes de este mundo degenerado, de las cuales nos debemos despojar. Despojarnos de toda práctica y actitudes de este mundo degenerado. ¿Qué es esas cosas que nos están haciendo, hermanos, estorbo y que debemos despojarnos? Y usted ya puede leer en otros textos algunas cosas. Bueno, aquí mismo lo va a enseñar. Por ejemplo, en el versículo 13 al 14 dice, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias, parte de las obras de las tinieblas. Puede leer Colosenses 3 del 5 en adelante, o obras también de la carne. Puede leer Efesios capítulo 4 versículo 25 en adelante, el viejo hombre en contraste al nuevo hombre, y cosas que debemos despojarnos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos despojarnos de las obras de las tinieblas? Bueno, una razón que podemos dar es, si lo miráramos en el contexto de la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 1, nos enseña que Dios espera que nosotros vivamos vidas santas delante de Él. Sí, lo vemos, hermanos, en 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 6. Estamos viendo, hermanos, que
Dios es luz, por ejemplo, en el versículo 5, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. En el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Dios que es luz, pero nosotros andamos en tinieblas, no es cierto, mentimos. Porque las tinieblas no tienen comunión con la luz. Si nosotros andamos en las obras de las tinieblas, pues perdemos la comunión que necesitamos tener con Dios. ¿Ok? Entonces es importante eso. Y si persistimos en ello, si no, hermanos, insistimos en hacer lo que Dios está esperando de nosotros, si persistimos en ello, no quisiéramos pensar en eso, pero es necesario también. La salvación que tanto estamos esperando se convertiría, hermanos, no sería eso lo que recibiríamos, sino la destrucción. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, no podemos darnos esa oportunidad. No debemos correr esos riesgos. No debemos, hermanos, jugárnosla, sino mirar la urgencia de estar preparados y en este caso, despojarnos, deshacernos, desechar de nosotros las obras de las tinieblas. Pero no es suficiente, no es suficiente desechar las obras de la carne, no es suficiente en este caso desechar, que tenemos que vestirnos de las armas de la luz, dice el texto, vestirnos de las armas de la luz. Y noten que no dice que nos debemos vestir con ropas de luz o vestirnos de luz, sino usa el término armas de luz. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, tenemos una lucha, según Efesios 6:10 al 20, si usted lo quiere leer. Tenemos una lucha, no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y para poder ganar esa batalla, para poder vencer a nuestro enemigo, tenemos que vestirnos de las armas de la luz. Ahora, como dice la primera parte de este punto, hermanos, vestirse, así como desechar y vestirnos, es asunto que requiere decisión personal y esfuerzo. No sucede automáticamente. No sucede porque uno lo quiere solamente. No sucede porque Dios así lo desea también. Sucede porque es nuestra decisión y nos esforzamos para que esto sea, hermanos. Te esfuerzas para que esto sea posible. ¿Cuántas cosas podemos volver a ver en Romanos 12 cuando Pablo dijo lo que requiere diligencia, no perezosos? Esto requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Vestirnos como escogidos de Dios. Requiere esfuerzo vestirnos con las armas de la luz. Tinieblas y luz están en conflicto permanente. Y, hermanos, en el versículo 13, el apóstol Pablo dice, versículo 14, más bien quise decir, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo. Dice, vestidos de las armas de la luz, vestidos del Señor Jesucristo. Y hermanos, nosotros nos revestimos de Cristo. Nosotros somos revestidos de Cristo cuando obedecemos el Evangelio, según Gálatas 3, 26 y 27. Nos revestimos de Cristo. Pero el hecho de que hayamos sido revestidos de Cristo también exige que nosotros podamos cada día ir adquiriendo el carácter de Cristo. La manera en como Cristo es, hermano. Por eso, según a los Corintios 3:18, dice que
nosotros nos vamos transformando de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu. Somos transformados de gloria en gloria, cambiando constantemente nuestro carácter, que cada día pueda parecerse más al de nuestro Señor Jesucristo. Es un esfuerzo personal, hermanos. Es una decisión personal. Porque anhelamos cuando Él venga podamos recibir la salvación. Anhelamos que el día que nosotros tengamos que dejar este mundo, que tengamos que morir, podamos decir con confianza, estar con Cristo es muchísimo mejor. Porque amamos su venida, nos preparamos para ese momento y podemos irnos tranquilos. Hicimos lo que teníamos que hacer y lo hicimos con urgencia. ¿Con cuánta urgencia estamos viendo, hermanos, nuestra preparación para cuando Cristo venga? ¿Con cuánta urgencia hemos estado viendo nuestra preparación para cuando tengamos que morir? ¿Con cuánta urgencia vemos nuestra preparación de ser agradables a Dios en todo lo que Él espera ver en nosotros? No solamente en algunas cosas, en todo. Porque nosotros no ponemos los límites. Dios dice cuánto. Y Dios espera que seamos, por ejemplo, santos en una sola cosa. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Dios dice que seamos fieles a las reuniones de la iglesia solamente. No. Dice, sé fiel en todo. Y sé fiel hasta la muerte. Ser fieles en el uso de nuestros talentos. Ser fieles en nuestro servicio a Dios. Ser fieles en nuestro trabajo de hablarles de Cristo a otras personas. Ser fieles en lo que se requiere a contribuir en la edificación de la iglesia. Ser fieles en todo. No es como, ya vine a la reunión, ya era todo lo que tenía que hacer. No, eso es poquito de lo que tenemos que hacer. Y hermanos, la urgencia demanda una decisión inmediata. Porque el día de salvación es hoy. Es cierto, para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios. Para mí un día es un día, 24 horas. Y hoy es el día aceptable, o el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, dijo Pablo en 2 Corintios 6, 1 y 2. Por eso, si usted no ha obedecido el Evangelio, le invitamos a oír las palabras que Cristo dijo cuando mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere. Cristo quería que cuando se predicara el Evangelio, se hablara de su obra y su resurrección, la gente lo creyera. Que cuando se predicara el Evangelio y se llamara a la obediencia, Dios manda en Hechos 17:30 que nos arrepintamos de nuestros pecados. A todo hombre, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Dios manda, hermanos, que confesemos nuestra fe en Cristo Jesús. Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijeron al eunuco, y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, ahora Dios también manda que nos arrepintamos, que nos bauticemos, quise decir. Hechos 2:38. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Cristo lo manda, no fue Pedro quien lo mandó, sino fue Cristo, porque en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Dios espera ver respuestas como esas. Cuando oyeron el Evangelio y lo obedecieron como 3,000 personas en Hechos capítulo 2. Cuando vio agua y dijo que aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esa voluntad, esa disposición y urgente. Aquí hay agua, dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese mismo momento pararon el carro y descendieron al agua y lo bautizaron. ¿Por qué? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué bautizar como 3,000 en un mismo día? ¿Por qué tanta urgencia? Porque Dios quiere que veamos las cosas que se refieren a Él y a nuestra salvación, las miremos con urgencia. ¿Qué le parece si usted mira la urgencia que Dios está esperando ver en usted? Y considere esto que hemos estado estudiando. Y si usted no ha creído el Evangelio, créalo, crea lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, pues hágalo. Si no ha confesado su fe en Jesucristo, hoy es su oportunidad. Y si no se ha sido bautizado o bautizada, ¿por qué no lo hace hoy? Hoy es el tiempo aceptable. Y hermanos, hermanas, si hemos estado posponiendo nuestra fidelidad a Él y estamos teniendo prioridades en otras cosas que no tienen que ver con Dios, ¿por qué no reconsideramos nuestras prioridades y volvemos a lo que es urgente? Servir a Dios. ¿Qué le parece si Ricardo nos dirige en un canto? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, hermanos? No es un mandamiento, pero los invito a que estemos de pie para cantar este himno. Número 28, pronto la noche viene. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y en la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo. Hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece y lo ha rescatar, aún a la edad provecta, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche cuando nadie puede obrar. Así es, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración. ¿Qué les parece si después de orar y apagamos la transmisión, denme 2 minutos, hermanos, para hablar con usted? Hermanos, nos dirigen en oración, hermanos. Vamos a orar. Nuestro eterno Dios y Padre nuestro,
Le damos las gracias por lo bueno que es para con nosotros, porque no solamente nos da a lo básico para existir, sino nos da aún más allá de lo que merecemos, Señor, y le estamos agradecidos. Sobre todo, Padre, por habernos permitido estar aquí congregados en esta mañana para alabar su santo nombre, Señor, mediante estos signos, mediante estas oraciones y el estudio de su palabra, Señor. Y deseamos y rogamos, Padre, que su palabra more en nosotros, y que no solamente more, sino que nosotros mismos sepamos ponerla por obra en nuestras vidas individuales, ir aprendiendo cada día, Señor, lo que podemos deshacernos de este viejo hombre que nos aleja de usted, y cada día ir mejorando delante de sus ojos, Señor, en hacer las obras que a usted le agradan, Señor, su voluntad. Permítanos, Padre, en nuestros días cotidianos, que usted nos regale, que sepamos vivir como hijos suyos, Señor, delante de los demás, y no solamente para agradar al hombre, Señor, sino para agradarle a usted, Señor, que buscamos. Bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y también bendiga a aquellos hermanos que por causas mayores no pudieron estar entre nosotros. Bendígales de manera que muy pronto podamos estar todos juntos, y que pedimos también, Señor, que esta pandemia que nos rodea, que también sepamos sobrellevarla, Señor, tomar nuestras precauciones y que no nos impida hacer su voluntad, Señor. Gracias por todo, se lo rogamos y damos gracias en Cristo Jesús, su amado Hijo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, tengo algo que comentarles.